Buen día. En estos momentos estaremos mencionando los aspectos relevantes de la antropología psicológica y la psicología cultural. Los integrantes del grupo el cual diseñamos esta presentación somos José Vicente Rodríguez Medina, Lorena Alexandra Lozano Guzmán, Claudia Rocío Rey Méndez, Sonia Alejandra Guillén Guayacán. De la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXA, de la materia Antropología Psicológica de la UNAD, abril 2023. En este trabajo se busca que nosotros como estudiantes podamos comprender al indagar sobre los aspectos relevantes de la antropología psicológica y la psicología cultural, de esta misma manera adquirir la capacidad de poder identificar necesidades, problemas, aspectos relevantes de los territorios a trabajar, las diferentes manifestaciones y dinámicas sociales. También en el trabajo se busca elaborar un resumen por medio de la presentación en PowerPoint, exponiendo los conceptos más importantes de la antropología psicológica y la psicología cultural, argumentando sobre la mirada histórica de los contextos y todo lo relacionado con la interacción humana y la identificación de diversas necesidades y problemas territoriales que afectan sustancialmente a las dinámicas sociales en dicho caso. Podemos decir que la antropología no es tan difícil de concebir o abarcar, dado a que está ligada en gran parte en el desarrollo de nosotros como personas, y eso nos permite estudiar los factores con declives que rehacen en nosotros todo como un elemento único. Por ende, lo que se trata de comprender es las diversas formas de sentir, cavilar y en el proceder frente a los diversos saberes que nos difieren a cada uno, ya sean las creencias de cada uno de nosotros o costumbres que tenemos arraigadas. La incorporación de cada uno de esos factores sobrelleva a precisar que cada ser tiene un mundo diferente, cada uno trata de vivir a su manera acorde a la forma de relacionarse en su entorno, y como cada individuo se edifica a partir de su propio temple y cultura. Partiendo desde la función psicológica superior, podemos decir que ésta atraviesa necesariamente una etapa exterior en su mejora, ya que es una pieza social. Cuando hacemos referencia a una etapa exterior, quiere decir que toda función psicológica superior ha sido externa debido a que ha tenido un elemento de índole social en algún momento antes a una transformación de una auténtica función psicológica definitiva. En otras palabras, todo se centra en el pensamiento, el cual no está concebido de un conjunto de acciones que permitan encaminar una conducta en una sociedad en específico, ya que la sociedad siempre es cambiante y las situaciones en las que se ve inmerso un sujeto en dicho contexto social. Por medio de la historia se ha podido intuir que el estudio de la antropología psicológica y el abarcamiento de la psicología cultural tiene como fin la interacción sociocultural en donde se ven factores como la evolución y el progreso social que están siempre ligados. La antropología tiene la viabilidad de comprometerse con la vida, concebirla e innovarla. La psicología cultural se podría definir como aquella que intenta acentuar el papel de la cultura en el progreso de la psicología, ya que el ser humano es una pieza que está ligada a la sociedad, abordándolo desde un contexto histórico-cultural. Se puede decir que el sujeto como una pieza social cuyas acciones están representadas en conocimientos que él mismo ha elaborado para obtener unos resultados de las relaciones de índole físico, moral y social. Los cambios pueden generar en los individuos eh, forjados siempre por los componentes externos y estos del propio ámbito en que se atañe a la persona. El observar y vislumbrar esas conductas permite descubrir las semejanzas y contrastes que identifican a la persona o un grupo social en específico. La psicología se determina por tener características únicas en su realidad de complejidad, donde se convierten en un ser irreductible mediatizado intencional
e histórico. Por ende, hacen sus interacciones un poco complejas, ya que son dominadas por el pasado que lo ha construido y en el cual sigue permanente. Es así como la cultura da la comprensión del sujeto y como resultado final logra un rastro ontogenético y filogenético de la especie humana. Brunner plantea que la cultura establece la vida humana en la medida en que la conducta se encuentra enraizada en el lenguaje y en una estructura conceptual compartida que están impregnados de estados intencionales, de creencias, deseos y compromisos. Por otro lado, se puede exponer que desde una perspectiva psicológica cultural, la cultura simboliza que debe ser adaptada a los estudios y asimismo ser añadido en la comprensión del hombre. De este modo, se modificaría la visión del sujeto y se comprendería la esencialidad del hombre entre el entorno tradicional, histórico y conceptual. Wundt concebía la psicología como una construcción de dos partes. Una era sobre la explicación de las leyes universales por las que se combinan los elementos de la conciencia, fundándola como la psicología fisiológica o experimental. Sin embargo, para poder concretar su proyecto, contó con una segunda psicología, la psicología de los pueblos, la cual su objetivo era entender cómo la cultura se introduce tanto en los procesos psicológicos individuales como colectivos, haciendo que estos se transformen. Como lo indica Cubero M. y Santamaría a 2005, la psicología cultural puede ser entendida como un campo interdisciplinar. La antropología representa un vínculo integrador con la psicología cultural debido a su necesidad de estudiar al ser humano como integrador de una sociedad y su pertenencia a una cultura e interacción en la misma, y aprendizajes en las diferentes etapas de su vida. El individuo debe adaptarse en su entorno desde esas primeras etapas de la vida. Esta integración entre antropología y psicología cultural permite una mirada científica, real y detallada de la interacción de los individuos en sociedad, de acuerdo a sus raíces culturales, como lo indica Moreno N. 2007. Esta es una condición que solo fue posible gracias a la configuración cerebral del lóbulo frontal, estructura y función única que a su vez posibilita el nivel psicosocial. No solamente se tiene en cuenta la cultura como factor diferencial en los aspectos comportamentales del ser humano, sino que también entran en juego las condiciones históricas que han ido transformando esas condiciones y adaptan las respuestas comportamentales a estímulos propuestos por las situaciones que se presentan en el entorno en el que interactúa la persona. Las experiencias vivenciales de cada individuo influyen en sus comportamientos. Sin embargo, el ámbito cultural en el que se desenvuelve es de vital importancia, ya que determina algunas normas comportamentales que restringen o permiten acciones. Sin embargo, cada persona escoge cómo administra la información que recibe. Según Guittard M. 2008, se afirma que la unidad del análisis es la vivencia o el modo como las personas valoran, perciben, interpretan aquello que les sucede y les rodea. La psicología cultural, como todas las psicologías, tienen ciencias que han sido sus bases y con las cuales tienen ciertas similitudes. En este caso, podemos hablar de la psicología transcultural como una de las ciencias que más aportó a la psicología cultural y con la que, a pesar de compartir similitudes, son distintas en cuanto a sus enfoques investigativos, ya que, como lo menciona Cubero M. y Santamaría A. 2005, citando a Das en 1992, quien define la psicología transcultural como el estudio de las similaridades y diferencias en el funcionamiento psicológico individual en varias culturas y grupos étnicos.
de la relación entre variables psicológicas y variables socioculturales, ecológicas y biológicas y de los cambios de estas variables. Es decir, la psicología transcultural busca estudiar a grandes rasgos las culturas que han tenido varias experiencias, pero que sin embargo les permiten encontrar rasgos predecibles en su conducta. Por el contrario, la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Richard Schroeder, 1990, citado por Guittard M. 2008. Como todas las ciencias que conocemos, la psicología cultural cuenta con una unidad de medida, la cual le permite evaluar sus avances y entregar resultados que puedan ser comprobados. En este caso, la unidad de medida es la vivencia, es decir, los significados o el sentido que las personas dan a lo que viven, lo que aprenden, lo que enseñan, lo que sucede y cómo juzgan todo esto. Puede que esta unidad de medida no sea muy aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, la psicología no debería regirse totalmente por las leyes que siguen las demás ciencias, no solo la psicología, sino todas las ciencias sociales, teniendo en cuenta que su objeto de estudio es cambiante. Sánchez 2000, citado por Guittard M. 2008, dice que la psicología, en su empeño de ciencia natural, ha sostenido un sujeto artificial que es abstracto, ahistórico, asocial, aislado del contexto al que pertenece y aislado también de sus congéneres. Es decir, la psicología no ha hecho del ser humano un objeto de estudio que no pertenece a su verdadera esencia. La psicología cultural les da un sentido más humano a las funciones psicológicas superiores, ya que no las robotiza, no las toma solamente como algo natural e inherente al ser humano, sino como algo que depende del medio en el cual se desarrolle o interactúe. Todo esto queda mejor explicado por Vygotsky, 1981, citado por Moreno, N. 2007, quien dice que es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido externo, es decir, que fuera para otros lo que es ahora para uno mismo. Toda función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya que inicialmente es una función social. Cuando nos referimos a un externo, quiere decir social. Toda función psicológica superior ha sido externa porque ha sido social en algún momento anterior a su transformación en una auténtica función psicológica interna. En este trabajo se busca que nosotros como estudiantes podamos comprender al indagar sobre los aspectos relevantes de la antropología psicológica y la psicología cultural, de esta misma manera adquirir la capacidad de poder identificar necesidades, problemas, aspectos relevantes de los territorios a trabajar, las diferentes manifestaciones y dinámicas sociales. También en el trabajo se busca elaborar un resumen por medio de la presentación en PowerPoint, exponiendo los conceptos más importantes de la antropología psicológica y la psicología cultural, argumentando sobre la mirada histórica de los contextos y todo lo relacionado con la interacción humana y la identificación de diversas necesidades y problemas territoriales que afectan sustancialmente a las dinámicas sociales en dicho caso. Estas fueron las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del trabajo. Gracias.